lápiz, eh, computador, ideal. Vamos a escribir una historia y eso es lo que vamos a conversar. Les voy a compartir lo que vamos a hacer hoy día. A ver, ok. Muy bien. Vamos a hablar de el viaje del héroe en el contexto de la migración como un viaje transformacional. ¿Por qué vamos a hablar de esto? La estructura es la siguiente. Yo les voy a ir contando por qué vamos a hablar de esto, de qué se trata, las etapas, y ustedes van a ir escribiendo, contestando las preguntas, y cuando tengamos todos la historia, vamos a compartir nuestra propia historia de migración. ¿Cuál es la idea? De que podamos elaborar el proceso migratorio, las etapas que hemos vivido o en las que estamos en este momento, y podamos además compartir diversas experiencias y diversos aprendizajes, sobre todo en una etapa bien particular, que es la que nos trae más problemas en el proceso de cambio en general y en el proceso de migración en particular. ¿Sí? Dudas, preguntas, levantan la manito y creo que Juli gestiona las manitos Sí, levantadas, ¿cierto? yo estoy pendiente. Angie y yo estamos pendientes. Tranqui. Ok. Entonces, la idea es que ahora nos pongamos manos a la obra, saquemos papel, saquemos lápiz y vamos a empezar a jugar, a escribir, a meternos en nuestra propia historia. Acá les puse una imagen de un, un personaje mítico saliendo de una reja, que creo que es una imagen que nos trae a muchos la memoria de que venimos de una situación muchas veces que nos es difícil y que la migración, aunque es un proceso difícil, tiene que ver con alcanzar ciertos aprendizajes y ciertas condiciones de vida que son mejores que las que teníamos en origen. ¿Ok? ¿Por qué esta imagen de esperanza? Porque pasa que en el proceso de migración lo que se nos pierde es por qué nos fuimos. Cuando estamos en medio de las dificultades, lo que más se nos olvida es qué andamos buscando. Y cuando se nos olvida qué andamos buscando, tendemos, ¿cierto?, a mirar las cosas con más pesimismo y tendemos a pensar que en algún momento nos tendríamos que rendir. Entonces, por eso traje esta imagen para que nos quede en la retina, que tiene mucho que ver con la historia de la mayoría de las personas que migran. Y el título es El viaje del héroe. ¿Por qué el viaje del héroe? Porque el viaje del héroe es una propuesta de historia que se comparte en distintos mitos. Después vamos a meter un poquito ahí. ¿Y por qué se comparten distintos mitos? Porque justamente esta estructura es lo que nos permite como seres humanos elaborar situaciones difíciles. La estructura del viaje del héroe, por ejemplo, es la que encontramos en todos los cuentos infantiles. La estructura del viaje del héroe es la que encontramos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que esta película que es súper famosa. Es la que encontramos en Ulises, en el relato mítico, ¿cierto?, de Ulises, los distintos mitos de la mitología griega. Incluso el viaje del héroe, como una estructura, lo podemos usar como una clave para leer incluso historias religiosas, por ejemplo, la historia de Jesús. Puede ser mirada desde la clave del viaje del héroe, de una persona que siente un llamado, que hace un proceso, en el proceso pasan cosas buenas y cosas muy malas, y finalmente se transforma y genera un cambio grande, ¿no? Entonces, es una estructura que de alguna forma los seres humanos utilizamos, por ejemplo, cuando soñamos, que nos permite elaborar, por ejemplo, los traumas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero que tienes que hacer es, vamos a pensar cada uno espontáneamente, cómo se va a llamar tu propia historia, tu viaje del héroe. ¿Qué nombre le vas a poner a tu historia? Lo que se te venga a la mente. Después, hay que ponerle un nombre al protagonista, que puede ser tu nombre, puede ser el de otra persona, puede ser un nombre mítico, ¿sí? Después vamos a trabajar, y aquí vamos ya en las etapas, en lo que se llama el llamado inicial. ¿Cómo comenzó todo esto? Vamos a meternos después en
una etapa más profunda, que es una vez que se cruza el umbral y se llega a lo que llamamos la noche oscura del alma. Otra etapa es las pruebas, desafíos y tentaciones. Y finalmente la etapa del triunfo y la transformación. Básicamente esa es la estructura que vamos a ir jugando y con la historia que ustedes van a ir contando de su propio proceso migratorio. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, manitos? No hay manitos. Entonces seguimos. Vamos entonces desde el inicio. Yo les contaba entonces que ¿por qué tomar esta estructura para poder escribir y procesar nuestro proceso migratorio? Porque nos permite ir descubriendo quiénes fuimos y en quiénes nos estamos transformando. La migración, por definición, es un viaje. Y no es un viaje cualquiera, no es un viaje de vacaciones. Es un viaje que implica transformación. Y implica transformación muy grande, porque no es solo la transformación de quien se va, sino que también, y no siempre se ve, es la transformación de los que se quedan. Los sistemas, cuando alguien se va, tienden a adaptarse también y generan nuevas relaciones, vuelven a ocupar el rol que ocupábamos los que nos fuimos, por ejemplo. Entonces es una transformación muy grande porque es de la comunidad que se queda, de las personas que se van y la transformación de la comunidad que te recibe. ¿Sí? Ahora, lo importante de esta forma de entender la migración, y es lo que muchas veces se nos olvida, es que este es un proyecto vital. Y mira que les digo proyecto vital y no proyecto de vida. Fíjate la distinción, porque el proyecto de vida está lleno de objetivos, que está perfecto, pero un proyecto vital, además de tener objetivos, tiene que tener vida, tiene que tener, como decimos algunos psicólogos, líbido, tiene que tener emociones positivas. Entonces, por esto te digo, esta es la construcción de un proyecto vital. Quédate con esa palabra, no es solo un proyecto de vida, es un proyecto vital, ¿sí? Ahora, acá yo les puse un poquito de dónde venía esta idea, esta estructura, quién fue la primera persona que sistematizó esta estructura de muchos mitos, historias, etcétera, y es Joseph Campbell, que es un antropólogo que es junguiano, bueno, era, ¿no? Ya está muerto, junguiano. Y por eso entendía él que lo que nos hace comunes a los seres humanos son ciertas estructuras a través de las cuales pensamos, entendemos el mundo, etcétera. Y acá le puse una reflexión un poco de que el mito del viaje que transforma es la aventura deseada, pero también temida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la destrucción del mundo que nos hemos construido, pero también es la posibilidad maravillosa de la reconstrucción de la vida humana, más limpia, más atrevida, más espaciosa y más plena. Y con esos adjetivos, otra vez tomamos la idea de que estamos construyendo un proyecto vital. ¿Ok? La persona que migra muchas veces sale, ¿cierto?, huyendo de una situación o buscando un horizonte mejor. Y se enfrenta a una contradicción, que es esta esperanza, pero también es la salida y el dejar atrás. Y cuando comienza ese viaje pasan dos cosas. Uno no sabe qué llevar y tampoco sabe qué dejar. Y en el camino se nos van enredando esas cosas. ¿Qué es lo que me traje? ¿Qué es lo que dejé? Em, lo que no se nos puede perder para este proyecto vital es que en este viaje de transformación, en vez de usar el o, la idea es que podamos usar el y. Es decir, si eres venezolano o venezolana y vives en Chile, ahora eres un venezolano y un chileno. Más que o uno o el otro. El proceso de mirar la migración como un proceso de transformación significa ampliar quiénes somos, no cortar quienes hemos sido. ¿Ok? Entonces vamos por ello. Vamos a la primera fase. Toma lápiz y anda pensando lo que yo te voy contando para que vayas escribiendo tu historia. La primera etapa que enfrenta el héroe se llama la llamada, que es el primer evento, la primera idea, la primera vez que aparece
la idea de me voy a ir, me tengo que ir. Algo me dice que no puedo seguir acá. A eso se le llama la llamada, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, la llamada es cuando Alicia está en el árbol y aparece el conejo. Y este personaje le dice, es tarde, vamos a llegar tarde, vamos a llegar tarde. Esta es una llamada que ella podría haberlo no escuchado, pero le hizo mucho sentido. Dijo, vamos a llegar tarde. ¿A dónde vamos a llegar tarde? Sígueme, sígueme. Y ella lo sigue. Esa es la llamada y ella comienza su aventura. Alicia en el País de la Maravilla es también, por definición, un viaje de transformación, ¿no? Una niña que pasa a ser mujer, en definitiva. Entonces, la aventura comienza con este llamado que tiene dos características. Es tentador y es aterrador. Tiene la característica de que muchas veces cuando acudimos a este llamado y damos ese primer paso, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos sentimos estafados. No era tan bonito como nos habían dicho. Por ejemplo, la primera desilusión. Y es aterrador porque corres un riesgo gigante. Haces una apuesta. ¿Ok? Entonces, este primer llamado tiene en general una iniciación dolorosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú ya tomaste la iniciativa de irte, lo más probable es que al principio, bien al principio, bien probable, te empezaron a pasar cosas malas. A la mayoría de las personas le empezaron a pasar cosas malas. Desde que pisan el otro país, empiezan a sentir que les pasan cosas malas, ¿no? Hay como decimos los chilenos, como una pagada de piso, ¿no? Como que te tocó pagar el asado, ¿no? Tienes que pagar el costo de la decisión que tomaste, ¿sí? Porque ya no estás atrás, ya cruzaste el umbral, ¿ok? Ahora, quiero que ahora pienses entonces en tu proceso. Escribe y piensa, acuérdate, el nombre de tu aventura, quién es el protagonista. Y piensa las siguientes preguntas para que me empieces a escribir cómo fue tu llamada. ¿Cómo comenzó, por ejemplo, la idea de emigrar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué emociones experimentaste? ¿Qué resistencias experimentaste? ¿Cómo aceptaste la llamada finalmente? ¿Estabas incómodo? ¿No estabas incómodo? Piensa esas preguntas. ¿Cómo fue que empezó todo esto? ¿Quién fue tu conejo de Alicia en el País de las Maravillas? A veces es una prima que vive en otro país. A veces fue una oferta laboral, que a lo mejor no fue lo que te prometieron. Pero hubo un llamado, hubo algo que tú dijiste en algún momento, ok, escucho. ¿Lo tienen? Pasemos a lo segundo. Ok. La segunda etapa es que una vez que este héroe que se va a transformar escucha la llamada y le hace caso, pasa al umbral. Y ahí pasan dos cosas. Es como pasan las primeras pruebas, tus primeros monstruos, tus primeras desilusiones. Y si volvemos a Alicia, ¿recuerdan lo que le pasó a Alicia? Pasa por el árbol, entra a un hoyo y cae en un precipicio. Esa fue su cruzada del umbral, no tuvo nada de agradable en realidad. O sea, es como pesadilla, ¿no? Como cuando uno siente que la pesadilla, o cuando tiene fiebre, que te vas cayendo, te vas cayendo, te vas cayendo, y es como infinito. Bueno, no fue nada agradable. En general, la mayoría de las veces en la historia de la migración, esta cruzada del umbral no es fácil. O sea, desde que si por ejemplo has migrado de manera ilegal, obviamente no es fácil. Incluso si lo estás haciendo de manera legal, desde que pisas la frontera no te tratan bien, ¿no? La policía no te habla con alegría ni te da la bienvenida al nuevo lugar, ¿no? La cruzada del umbral es una cuestión
áspera, sobre todo porque es la primera vez que sentimos que ya no estamos en nuestro país. Es la primera vez que sentimos que nos tratan distinto, ¿sí? Ahora, eh, um, lo interesante después de la cruzada del umbral, y aquí me gustaría detenerme un poquito, porque muchos nos quedamos acá en esta etapa, es lo que se llama la noche oscura del alma. Es decir, una vez que se cruza, que escuchas el llamado y que cruzas el umbral y aparecen las primeras pruebas, los primeros personajes, las primeras personas con que tú te encuentras, personas, ojo, personas que te ayudan y personas que no te ayudan. Pensemos también en eso. La cruzada del umbral, en muchas historias, implica que en ese momento conoces a una persona súper importante en tu vida y que se transforma en un apoyo en el resto del proceso. La mayoría de las personas que emigramos tenemos en nuestro recuerdo a alguien que tempranamente fue la que nos tendió la mano. Siempre hay alguien que cuando uno llega a otro lado es la que te recibe, es la que te tiende la mano, la que te dice, mira, los taxis se toman de esta manera, el dinero vale tanto, el supermercado se hace de tal manera, ¿no? Siempre hay alguien que nos ayuda. Pero una vez que está eso, empiezan lo que se llaman las pruebas, las primeras desilusiones, los primeros obstáculos. Y por eso se llama la noche oscura del alma o estar en el vientre de la ballena, que es cuando empezamos de verdad a enfrentarnos con nuestros monstruos, empezamos a enfrentarnos con nuestros miedos. Muchas de las cosas que pasan en esta etapa es porque empezamos a percibir que perdimos cosas y no tenemos claro qué diantres estamos ganando. No sabemos por qué hicimos esto. Es un momento muy de mucha depresión y angustia que tiene que ver con la percepción de que no hemos ganado nada y hemos perdido todo. Y ese momento es un momento de quiebre radical para poder seguir en nuestro proceso migratorio. Muchas personas se quedan en este proceso y viven depresiones muy, muy largas. Y uno de los aspectos claves que hace que muchas veces nos quedemos en esta etapa es que lo que más nos cuesta asumir es que ya no somos quienes fuimos. Y nos cuesta mucho hacer ese duelo. Por ejemplo, si has sido un ingeniero súper importante en tu país de origen, pero cuando llegas al otro país no puedes ejercer de ingeniero, nadie te conoce, nadie te da bola, como dicen ustedes, ¿no? Pero te aferras a la idea de yo soy ingeniero y no voy a hacer ninguna cosa distinta a lo que yo era en mi país, es en ese momento cuando te cuesta salir de este vientre de la ballena. Y ahí aparece mucho sufrimiento porque no eres capaz de asumir lo que ya no eres. Y cuando no eres capaz de asumir lo que ya no eres, no puedes aceptar las nuevas posibilidades. ¿Se entiende? No puedes abrirte a nuevas cosas que te van a permitir avanzar. No necesariamente uno se va a quedar ahí, pero te va a permitir avanzar en tu proyecto vital, que fue lo primero que dijimos. Entonces, el héroe es una persona que se somete a la pregunta gigantesca de qué debes aceptar y a qué debes rendirte. Si ustedes se fijan, todas las personas estamos enfrentadas a la pregunta por nuestra identidad, ¿quiénes somos? Lo que pasa es que en el proceso migratorio esa pregunta se hace gigante. Así como a veces cuando uno no tiene que emigrar y estás en tu país es más o menos transparente en la vida, la pregunta por quién eres aparece a veces, ¿no? Y es más fácil de contestar. No, yo soy psicóloga, tengo 3 hijos, tengo, yo qué sé, trabajo en tal parte. Es más fácil de contestar. Cuando eres migrante, la pregunta por quién eres aparece todos los días. Uno se levanta y se pregunta quién es. Y la pregunta que te ayuda a salir de ese empantanamiento es quién quiero ser o en quién me estoy transformando. ¿Sí? Ahora, vamos a meternos ahí. ¿Cuántos de ustedes están en ese momento? En el momento de la noche oscura del alma, cuando no vemos salidas. ¿Cuántos de ustedes pasaron por ese momento? Piensen en eso y escriban eso.
¿Cuál fue tu noche oscura del alma? ¿O cuál está siendo tu noche oscura del alma? Que es cuando miras hacia atrás, no ves nada, y miras hacia adelante y no ves nada. Vivi, ¿pueden compartir o es para que lo Nos escriban? vamos a contar al final Ah, su ok, propia historia. ok. Si ya vamos para allá. Y me gustaría que pensaras que si ya saliste de eso, piensa quién y cómo saliste de ahí. Siempre hay una ayuda mágica. Hay alguien que si lo escuchamos, hay una hadita o un mago que nos ayuda a salir de este empantanamiento. ¿Cuánto estás en escucharlo? Y es aquí cuando uno se transforma. Como te decía, mucha gente le dice que es el vientre de la ballena. Y una profesora que yo tenía decía, y esta ballena no caga nunca, se demora, pero uno tiene que ayudarla, ¿no? Para salir de esta situación. Tenemos la penúltima etapa de nuestra historia. Algunos pueden estar aquí, pueden ir y volver probablemente, que son las pruebas y las victorias. Porque una vez que logramos entender que hay manera de salir de esta oscuridad, no es fácil todavía. Existen las pruebas, que es entonces aceptar los nuevos desafíos, los nuevos aprendizajes, las cosas que no sabíamos. Si no sabíamos inglés, nos tocó hablar inglés, aunque no sepamos inglés, ¿no? Porque no hay otra forma de salir de este vientre de la ballena, por ejemplo. Entonces aparecen las pruebas y aparecen las victorias. Y es en este momento en que nuestra identidad migratoria, no me gusta decir mucho eso, pero nuestra identidad migratoria se empieza a integrar. Cuando empezamos a tener esas pruebas cotidianas pequeñitas que nunca nos imaginamos que iban a ser importantes. Por ejemplo, ser capaces de conducir en la carretera de nuevo país, que no conocíamos, otra velocidad, otro idioma. Ser capaces de ir al médico, por ejemplo, en otro idioma, que para en la vida cotidiana de antes de irte es una cosa como obvia, pero cuando migras es un tremendo triunfo. Tu primer empleo, tu primera forma de ganarte tu dinero, la primera forma que tienes una nueva vivienda, o cuando lograste, por ejemplo, que un hijo le fuera bien en el colegio, que es un tremendo desafío, ¿sí? Entonces es cuando comienza la transformación y la integración, en que lo antiguo comienza a convivir con lo nuevo. Empieza a pensar entonces y escribe en tu historia qué pruebas debiste enfrentar, contra qué luchaste, quién fueron las personas que te apoyaron, qué tentaciones debiste superar. Acá aparecen todas las tentaciones. Mejor me devuelvo, por ejemplo. ¿Cuáles fueron tus primeros triunfos? Y lo más importante, ¿qué aprendiste de ti? Y esta es la última parte. Cuando ya salimos de acá, viene la integración y lo que se denomina la libertad para vivir, que es asumir la nueva vida. Cuando llega un momento en que ya asumes tu nueva condición, en que te atreves a decir cuáles son tus nuevas habilidades, tus nuevos dones, y te vuelves a hacer la pregunta, ok, ¿quién soy hoy día? Entonces la libertad para vivir en este proceso de integración tiene que ver con la sensación de que yo guío mi proceso. No me avergüenzo de mi historia.
asumo los costos, desafíos y victorias. Tomo mi pasado, lo integro, pero amplío mi presente. Entonces acá piensa la siguiente frase, preguntas. ¿Tienes miedo a ser parte del mundo nuevo? Sí, no. ¿Por qué? ¿Quién eres hoy? Y la pregunta más importante, esta pregunta es súper importante. ¿Qué historia te gustaría que contara tu descendencia? Cuando piensen en su abuelito, en su abuelita, ¿qué historia van a contar tus nietos? Bueno, acá hay algunos aprendizajes que uno pudiera sacar de los migrantes mirados en clave de héroes que se transforman. Primero, que el dolor de la migración, hablábamos antes, es que no quiere renunciar al que fue, porque piensa que va a perder, porque perdemos cosas en vez de que integramos cosas, ¿no? Eh, um, y desde ese punto de vista, para salir de estas noches oscuras del alma, hay que hacer el duelo, eso necesariamente. Hay que arriesgarse a probar nuevas cosas, incluso arriesgarse a probar cosas que uno jamás pensó que haría. Es aprender a hacer más. Eso nos lleva a un lugar de humildad también, ¿ah? Porque uno aprende a hacer cosas que eventualmente despreciaban su país de origen. Y eso te permite tener una visión mucho más amplia de la vida, porque te transforma en una persona mucho más empática, porque empiezas a entender distintas perspectivas. Una de las principales cosas que le pasa a un porcentaje importante de migración, y es súper fuerte decirlo, pero es que pierden posiciones de poder. Cuando uno migra, lo que pasa es que pierde también posiciones de poder. La sensación de uno era alguien y ahora no soy nadie, ¿no? Pero eso te conecta con la empatía también. Y la otra pregunta interesante es que no somos los primeros en migrar, pero uno se lo vive como la que fuera la tragedia inicial, ¿no? Como que fuéramos los primeros en el mundo que nos pasó esto. Desde que existe registro de la humanidad, la gente ha migrado. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué sentimos que nuestra historia es una fatalidad única? Que hemos tenido mala suerte, por ejemplo. Y ahí nos podemos preguntar, ¿qué podríamos aprender de los antiguos migrantes? Bueno, estas son las etapas del viaje del héroe. Como te digo, lo puedes encontrar en las distintas mitologías. Es como cuando ya Alicia pasó todas las pruebas, se dio cuenta que podía ser grande, podía ser chiquitita, se comió todos los venenos posibles, enfrentó sus terrores, enfrentó sus miedos y pudo volver. Y cuando vuelve, Alicia vuelve transformada. Pero lo más bello de todo es que sigue siendo Alicia y también se transformó su entorno. ¿Se acuerdan que también de la forma en que le miran a Alicia cuando ella vuelve a su casa, ¿no? O en El Mago de Oz, cuando ella descubre también que el mago era una farsa, ¿no? Todas esas estructuras tienen que ver con la posibilidad de salir y de mirar distinto. Y el tema es que en muchos procesos de migración, ese es un momento mágico, porque no es que te des cuenta del hito, sino que en algún momento te das cuenta que la vida te empieza a ser transparente otra vez y que te sientes parte del lugar en el que estás. Pero eso pasa suavecito, pasa suavecito. Y en ese momento es cuando estamos integrados, como hablábamos una vez con Juli, es como si uno fuera parte de un jardín. Uno sigue siendo la mata que es, pero necesariamente tenemos que podarnos para vivir en armonía con el resto de las matas, digamos, ¿no? Pero pasa que el proceso de poda es el proceso al que nos resistimos. Bueno, pero como esto es un conversatorio y esto es solo para estimular la conversación, ahora abrimos entonces la conversación para que compartamos
¿Cuáles son las historias de héroes que han vivido cada uno de ustedes y qué aprendizajes podemos compartir? Vamos, anímense y prendan las cámaras, los que vayan a, si lo ven, no importa la llegada tarde, bienvenida. Hola, Kelly tiene su cuaderno ahí, así que hizo la tarea. A ver, ¿quién Yo no saca? las veo, fíjate. Ahí la voy a ver, creo. Kelly, te arranca tú. Arranca, anda. Bueno, buenas noches para todos. Em, yo tuve mi viaje fue en 3 etapas, porque pasé por 3 países. Entonces, en la medida que se iba explicando cada parte, recordaba los momentos o las decisiones que tuve que tomar y las cosas que viví en cada etapa o en cada viaje. Por ejemplo, primero, perdón, mi cuento se llama Supervivencia. Ah, ok. Sí lo llamé. Y el nombre del protagonista es el ave fénix, porque es que ¡Wow! sí, el ave fénix. Bien, entonces, el llamado inicial lo sentí estando en Venezuela, un año antes de salir del país. Una amiga de mi hermano se fue a Ecuador Mm. y eh, no recuerdo en este momento por qué, pero sé que ella se comunicó con nosotros y empezó a contarnos muchas cosas que estaba viviendo y todo, y ahí se me prendió la chispa. Claro, ya yo había salido del país, había venido a Argentina y por supuesto me enamoré de Argentina, me encantó lo que vi, claro, todo turista. Y sí, y entonces yo tenía así como las ganas de volver, de hecho, de venir y trabajar por acá o algo por el estilo. Bien, pero el llamado real, el llamado inicial fue en ese entonces cuando conversé con la amiga de mi hermano y dije, ¿y qué tal si nos vamos y si cambiamos nuestra realidad? En Venezuela estaba empezando la situación bien, se estaba poniendo bien difícil. Y dije, bueno, ¿y si nos vamos? Entonces le hice a las personas inmediatas en mi círculo la pregunta, ¿y qué te parece si nos vamos del país? Mm. La primera fue mi mamá y ahí empecé como a indagar, a investigar y entonces, bueno, reuní los requisitos, hice todo el papeleo, todo lo que correspondía y una vez que crucé el umbral, que fue cruzar la frontera Venezuela-Colombia, Wow. bueno, justo antes de cruzarla, me querían acusar de secuestro de mis hijos Wow. y me decían que los permisos de viaje eran falsos. Pero entonces, como mi mamá es abogado, entonces le Wow. digo, bueno, aquí está el abogado que me hizo el trámite. Y entonces ahí mi mamá chapió enseguida y dijo, empezaron a darme vueltas, a hacerme esperar, pero no encontraron nada con lo que pudiesen retenerme. Logramos cruzar el umbral y fue una transformación. Yo creo que a partir de allí fue que empezamos a ser transformados, apenas cruzamos la frontera, porque sentimos como que respirábamos otro aire y te estoy hablando de una cuestión de 10 metros, pero Mm. fue algo totalmente transformador. Entonces, bueno, pruebas y desafíos, tentaciones en el camino. Íbamos con destino a Ecuador y duramos, ¿qué? 4 días de viaje. Entonces, iba con mi hijo menor en brazos de año y medio y el mayor de 14, 15 años, por ahí. Y mi mamá nos estaba acompañando. Entonces, encontramos
una persona maravillosa que nos acompañó todo el viaje y era algo así como que, mira, nos metemos por aquí, no, mira, hacemos esto, tranquilos, no se preocupen. Y nos mantuvo, te aseguro que no sé dónde está esa persona en este momento, pero Ok. le mando muchas bendiciones. Ujú. Fue alguien que nos guió, eso es una bendición de Dios, Mm. nos guió y llegamos bien. Todo el viaje fue magnífico, espectacular, a pesar de del cansancio, del estrés, de todas las cosas nuevas, ¿no? Bien, este, así como lo viví, esa etapa de Ecuador, también la viví, sobre todo porque después fui a Perú, estuve en Perú un tiempo y después nos vinimos para acá, para Argentina. Pero el más fuerte fue cuando nos vinimos a Argentina, porque yo desde que llegué a Perú no quería quedarme allá. Entonces mi llamado siempre estuvo. Yo siempre quería seguir de largo, pero por condiciones económicas, migratorias y un montón de cosas, nos quedamos allí. Entonces, pero para venir para acá no nos dejaron subir al avión. Mm. Entonces ahí fue otro umbral que tuvimos que cruzar y una noche oscura, porque nos decían que por no tener, como teníamos escala en Chile y no teníamos visa pero nos estaban pidiendo la visa de tránsito. Y yo le digo, pero si vamos a estar una hora en Chile y tenemos destino a Argentina, no tiene sentido. Entonces, nos decidimos a montarnos contra todo pronóstico. Wow. Resulta que en una de las escalas nos dijeron, no, no pueden continuar porque la maleta grande no la metieron, no la enviaron directo y así que tienen que devolverse. Entonces ahí, pues, nos pusimos a llorar, ¿qué hacemos? Todo. Y cuando explicamos nuestro caso, nos dicen, no, esto lo tenemos que resolver nosotros porque nosotros le provocamos esto a ustedes. Y nos pagaron un vuelo directo desde Perú hasta Argentina. Sí. Entonces, fíjate, pasamos ese umbral varias veces. Pruebas, desafíos y tentaciones. Bueno, me sentí muy identificada con esto de tener una profesión y ser el profesional. Sí, yo era profesora universitaria, 15 años de experiencia. Cuando llegas a un país, ¿y quién eres tú? ¿Y cómo puedo garantizar yo que tú sabes todo Mm. eso? Y sí, pero aquí no te conozco, no sé quién eres. Me pasó en todos los países que llegué, pero lo sufrí en Argentina. En los otros países lo enfrenté de una forma muy diferente, pero en Argentina sufrí el desapego a mi carrera universitaria, a no poder ejercerla, a pesar de que ahora sí lo estoy haciendo, Mira, pero mira. a abandonar todos los estudios, todo el sacrificio, pero fue como un duelo y como que me arrancaban la carne. Era algo demasiado, pero también era el apego que yo tenía a eso. Y después me tocó descubrir que podía aprender nuevas cosas, que tenía habilidades en otras áreas que no tenía nada que ver, que yo jamás pensé que podía hacer. Sí, y entonces, bueno, para resumir, en triunfo y transformación, resulta que gracias a las capacitaciones de Guáramo, que me ayudaron muchísimo a confiar en mí, para empezar, eh, logré desarrollar un emprendimiento propio y hacerme un nombre como profesional. Y ahora, aunque no tengo mi título homologado en el país, ejerzo desde otro punto de vista lo mismo que estudié, pero yo soy licenciada en ciencia del deporte, pero le doy clase a adultos mayores Mm, y ok. ofrezco el servicio de forma particular. Entonces me sirvió para emprender con este conocimiento y desde el punto de vista de monotributista, de autónomo, de empresaria, por así decirlo, Ajá. este, pude desarrollarlo y wow. Y gracias a eso, pues adquirí un montón de aprendizajes, pero el aprendizaje más importante fue de mí misma. ¿Cuál fue? Más allá de cualquier cosa que pude haber aprendido, es de mí misma,
del apego que tenía a algunas cosas que me las tuve que arrancar. Ujú. Y el sentirme desnuda ante una realidad que tenía que resolver, porque tenía que llevar el pan a la casa, wow, no es fácil. Sigo transformándome porque yo creo que esto todavía no cierra, pero estoy en la etapa que ya me siento como local. Ese Ya momento de siento la transparencia, rutina. la rutina, ¿no? Sí, sí, ya estoy en la rutina, ya está. Y me la disfruto. Todavía me quemo la boca con el mate, pero no importa. Qué bella. Pero sí, ya estoy en esa etapa de transparencia y no me da miedo volver a migrar. Qué interesante. Por, Porque ya sí, lo no me da hiciste, lo he miedo. hecho muchas veces, dicen, ¿no? Ya, ya sí, no me da miedo y de hecho estoy estudiando una nueva carrera universitaria, estoy estudiando enfermería en la universidad y hasta eso, hasta sacarme el paradigma de que, o el pensamiento, la creencia, mejor dicho, en la creencia de que, ay, después de los 40 no se puede No volver a se puede hacer estudiar. nada. No se puede, sí, sí, no, ya estás en decadencia. ¿Qué decadencia? Si trabajo con señoras de 97 años que tienen más ganas de vivir que cualquiera. Entonces, eso hace que bueno, acepte nuevos desafíos. Y Kelly, listo, lo que venga. sí, Kelly, por ejemplo, si tú pudieras resumir en una frase tus tataranietos, ¿qué van a decir de Kelly en tu historia? Aventurera. La aventurera, mi abuela fue la aventurera, o mi tatarabuela fue la aventurera. Sí, Muchas gracias, Kelly. Nos trae una historia preciosa y fíjate que trae una distinción que me gustaría compartir con ustedes también. ¿Se han fijado que hay mucha gente que lo pasa súper mal, que lo pasa mal en la vida, que le pasa muchas desgracias y después uno le pregunta, le dije, bueno, pero ¿y tú eres feliz? Y la gente te dice, sí, fíjate, sí, soy feliz. Y uno dice, pero ¿cómo puede decir que es feliz? ¿No? Porque hay una distinción que me gustaría traerla justamente para ayudarnos en los momentos que estemos en el vientre de la ballena. Una distinción que es, bienestar emocional es distinto a satisfacción vital. El bienestar emocional se refiere a esa sensación que tenemos día a día por cómo nos ha ido el día. Un día bueno, bienestar emocional. Un día malo, malestar emocional, ¿no? Esos días de, ay, nada me resulta, nada me sale, cómo puede ser tan difícil, tanta dificultad. Pero cuando nos preguntan por la felicidad, lo que nosotros contestamos a través de la satisfacción vital, eso es lo que nos trae a la mente. Es decir, uno hace una revisión de la vida y lo que contestas es, he superado todos esos obstáculos y pese a todo, le he ganado a la vida. Y eso es satisfacción vital, que no quiere decir que lo hayas pasado siempre bien, sino que es más bien cuando uno hace, decimos, raya para la suma, la cosa suma, ¿no? Y yo he aprendido más o lo superé, es la sensación de que lo hiciste, que algo avanzaste. Entonces, por eso cuando hay gente que lo pasa tan mal y después tú le dices, pero eres feliz, sí, fíjate, lo he pasado tan mal, pero he superado tantas cosas. Entonces, tiene que ver con eso. Cuando estemos en el vientre de la ballena, pensemos que estamos a lo mejor en un momento de malestar emocional, pero que lo superamos, vamos a poder hablar de satisfacción vital, que es la historia que vamos a contar. Así que muchas gracias, Kelly. ¿Qué más quiere compartir? ¿Cómo le fue en su saga? ¿Qué aprendió? ¿Qué vio de sí mismo? Si Ah, está en el vientre de la ballena o ya salió. No sé. yo quiero agregar algo a Kelly, pero se escapó, no la veo. Que Kelly es un ejemplo a seguir, bella, siempre con esa actitud lindísima. Nos acompañamos hace unos años, ella lo operaron también, estuvo con todo un tema, y creo que algo que marcó siempre a los que hemos tenido relación con Kelly, vamos, no es que nos hablamos todos los días, ¿no? Pero siempre es eso, es que más allá de las situaciones que pasó, quizás uno pensar pasar 3 países, ella dice con tanta tranquilidad, fueron 4 días de viaje con un niño de 1 año y medio, y yo a veces en 8 estaciones del subte quería asesinar a mis hijos, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Creo que es importante porque además si uno
separa en ese momento, quizás en ese momento uno sentía desesperación y sentía que no se iba a terminar más, ¿no? Y con el tiempo tú dices, es que lo pasé y ahora lo puedes contar como con otra tranquilidad, ¿no? Porque tampoco es que, creo yo, y conociendo a Kelly que estaba tirando papelillos en el autobús mientras venía, ¿no? Hay una angustia, hay un... Ay, Pero por hay una supuesto. actitud de que lo voy a poder hacer y voy a salir fortalecido de esto. Y es un ejemplo, es una de nuestras chicas lindas de Guárabo de hace un tiempo. Así que gracias, Kelly, por Claro, compartir. porque Kelly toma ese dicho que tienen ustedes como es para allá es para adelante. Adelante es para allá. Eso, para adelante es para allá, Sí, ¿no? sí, sí. Porque ahí ella toma como, porque efectivamente estás en el vientre de la ballena, estás sobrepasado, angustiado, eh, pero ¿cuál es la opción? ¿Devolverte a los 4 países? No, pues, tienes que seguir, ¿no? Entonces, esa fortaleza que descubre en sí misma, pero la lee después, ¿no? Entonces, por eso yo les dejé esa distinción. Cuando estemos en el vientre de la ballena, uno no puede ver esa fortaleza todavía, pero se los dejo ahí como piensen. Este malestar emocional, si lo supero, puedo tener una satisfacción en el largo plazo. La migración es una historia que la temporalidad no es nuestra. La migración tiene una temporalidad que es transgeneracional. Es decir, nosotros comenzamos una historia que van a contar nuestros nietos, pero la migración no termina con nosotros. Entonces, por eso nuestra visión tiene que ser más lejos. ¿Se entiende? No es que no termine la historia con nosotros. Nosotros estamos comenzando una historia. Alguien tiene una manito. Andrea Kant. Andrés. Hola, buenas noches, Hola, ¿me Andrea. escuchan? Y Andrés. Perfecto. Ah, bueno, yo quería compartir también porque me atrapó mucho cuando Viviana contaba cómo su tono, cómo decía, entonces fue escribiendo algo, no alcancé a escribir todo, pero algo tengo de lo que ella pedía que hiciéramos de la actividad, Ujú. entonces le voy a compartir. Gracias, Andrea. Bueno, se llama El Renacer. Y la protagonista se llama Andrea Can. Mm. Andrea Can es mi nombre artístico, bueno, de mi marca, de mi emprendimiento, que surgió acá. Y mi ¿Acá nombre de dónde? verdad, ¿En Argentina? sí, acá en Argentina. Ok. Mi nombre real de pila es Joscani Morales y ese es mi nombre Para que como siempre Carolina Herrera, sí. siempre te hemos dicho Andrés y no eres Andrea. Interesante. Soy Joscani Andreina, Mira. pero ese es mi nombre de la marca, pues. Chévere. Entonces ahora me pongo así porque es un poco de marketing también, para que me recuerden así. Excelente. Vamos. Entonces, bueno, ahí voy. La primera etapa yo la resumí de esta forma, cómo fue surgiendo. Fue en 2016, yo di a luz, tengo gemelos y eso fue como un antes y un después en mi vida. Y obviamente para nadie es un secreto, hasta me emociono cuando hablo de eso porque fue una etapa un cambio muy grande en mi vida. Entonces, para nadie es un secreto que en Venezuela justamente ya venía difícil la situación, pero esos años fueron, pero brutal, de crisis energética, de comida, de todo. Así que me tocó transitar por mucho y aparte, teniendo 24 años y teniendo unos niños gemelos que, o sea, yo no esperaba que iba a tener gemelos. Entonces fue como un shock también que como que, viste, es como ya para allá, vas a tener dos, tienes que remar y echar para adelante porque, ¿qué vas a hacer? Mm. Si Dios te mandó esto, porque tú lo puedes hacer. Entonces, bueno, ya como nosotros somos los venezolanos echados para adelante, que siempre le buscamos la vuelta a todo. Entonces yo, bueno, total que tenía mis muchachos, no sé qué, el papá resolvíamos como podíamos y total que nunca le faltaba nada, gracias a Dios. Pero un día me pasa algo que ya se comienza a ver que en los hospitales no había insumos y los médicos, por la misma situación de que no tenían los implementos para trabajar, los médicos siempre fueron muy buenos en Venezuela, pero yo creo que ellos estaban como sobrepasados. Un día me tocó llevar a uno de los niños
que se había enfermado y lo llevé ahí al hospital de Guaraguao, que está ahí por donde yo vivo. Y fue extraño la sensación que yo sentí porque el niño me lo maltrataron todo, me lo pullaron, uno tenía que comprar todas las cosas y aparte que era costoso. Entonces me dañaron los insumos, al niño lo pullaron todo, lo maltrataron, fue como un destrato y eso me traumatizó tanto, tanto que me salí llorando de ahí, vi al niño todo así mal y eso fue como que yo dije, no, no puedo, no voy a soportar más. Ujú. Y desde ahí yo dije que me tenía que ir, me tenía Mm. que ir y lo charlamos y eso fue en 2016. Y cuando pudimos venir saliendo de Venezuela fue en 2019 apenas. Wow, ¿Por qué? wow. Porque siempre, por ejemplo, no, que nos íbamos, después se trababa, porque había que hacer unas ventas para poder irse, porque no es fácil. Para migrar para Argentina se necesitaban un recurso importante. Y con dos niños, llegar a un país donde no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie, era complejo, entonces teníamos que irnos como resguardados, y no es lo mismo migrar con chamos que solo. Mm. Entonces había que ser responsables ahí. Y bueno, total que en 2019 fue que se fue dando. Ay, y recién cuando llegamos cae la pandemia. Oh, ¿verdad? 2019. Es como dijéramos, bueno, si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. O sea, terrible. Pero bueno, no sé, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, bueno, Miguel, que es el papá de los niños, había conseguido algo que le consiguieron por casualidad a un amigo que de allá de donde vivíamos y resulta que cae la pandemia y lo despiden porque no podían estar abiertos los locales porque era en una librería, en La Corriente. Y entonces, ay Dios, el panorama negro, oscuro. Pero bueno, gracias a Dios logré meter a los niños en el colegio, eso fue bueno, se adaptaron bien, eso también fue positivo, pero el ¿Y hombre ese estaba fue tu momento desempleado. más oscuro? ¿Ese fue cuando lo que llamábamos como el vientre oscuro de la ballena? Algo, sí, algo Sí. así, Como sí, de sí, sí, sí. desesperación completa, ¿no? Eso, exacto, como incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, terrible. Y ¿Y bueno, cómo y sales de luego ahí? vino, Eso. bueno, ¿cómo salgo de ahí? Porque por casualidad, bueno, por casualidad no. Por aquí está alguien que nos ayudó mucho, que se llama Angelina. Su esposo trabajaba en un lugar y creo que él tenía una vacante o conocía a alguien y él ayudó a mi esposo para que consiguiera un empleo ahí. Ahí cambió el panorama. Era como otra etapa ya, había Mm, otras preocupaciones. mm, Entonces, esa es como una parte de que tú hablabas ahí como la victoria, una victoria, mm. un triunfo que nos anotamos. Entonces, ella siempre, Angelina, nos tendió la mano, fue un cambio, bueno, yo pienso que es como esas personas que te consigues en la vida que son ángeles, pienso que es así. ¿Te fijas que en la historia van apareciendo estos personajes mágicos? Que cuando uno Sí, cuenta la historia te das cuenta que son mágicos. Que es como claro, la probabilidad de que hubiesen aparecido en tu vida, dice uno. ¿Qué probable era eso, no? Y que alguien desinteresadamente te quisiera ayudar, ¿no? Y eso, ahí va eso, generando vínculos nuevos. eso, Voy a ir generando, interrumpiendo un poquito para que puedan contar todas un poquito, claro, porque vayas manito arriba. ¿Sabes cómo yo claro, le claro. llamaría a quien te hizo la llamada? Tú eres como religiosa, ¿sí? Sí, Yo creo que bastante. aquí te llamó como el ángel de la dignidad. Cuando Eh, hablábamos de quién te hace la llamada, es como que el ángel de la dignidad te hubiera dicho, no, esto no, claro, hasta aquí llegamos, ¿no? Como yo no quiero esto para mis hijos, ¿no? Es como eso. poner un límite, es como, Mejor, no, mejor no lo dijiste, claro. ¿no? Y ¿No? hasta para mí, porque dije, yo soy joven, si esto está pasando ahorita, o sea, ¿qué también me espera a mí? ¿Qué panorama le puedo brindar también a ellos? Exacto. Y eso me marcó y de ahí dije, no, basta.
Es que es súper bonito eso de tenerlo como para, estoy como profundizando en tu mismo mito, ¿no? Como tu historia mitológica, ¿no? Como Claro, quién te llama a la dignidad y bonito como pensarlo como un pilar, esto de lo que tú dices, para las futuras generaciones, ¿no? Que si esto no lo quiero para mí, no lo quiero para mis hijos, eso te da una respuesta de qué es lo que andas buscando también, ¿no? claro, Cuando uno encuentra que está medio perdido en la vida, acuérdate de eso, ¿no? claro, ¿Por qué nos fuimos, no? ¿Qué es lo que hace que seamos la familia que somos? eso, ¿No? exacto. ¿Y cuándo empezaste con tu emprendimiento y cómo se llama tu emprendimiento? Mi ¿Qué se emprendimiento trata? se Para ver si llama, agarramos clienta. claro, claro. No, bueno, mi emprendimiento se llama Andrea Can. Andrea Can, el nombre de Andrea es un significado muy hermoso. Es una mujer muy poderosa, que sale adelante, que no se rinde. Es dulce, pero a la vez cuando tiene que poner límites los marca. Resiliente. Y Can, en realidad Can es una coincidencia linda, porque Can es como una partecita de mi nombre, Yoscagni, es Yoscagni. Entonces yo, porque siempre odié este nombre que mi mamá me puso, porque la gente en Venezuela acostumbra a componer los nombres, que si el papá se llama José, el tío Andrés, y entonces hacen como un arroz con mango todo loco. Y yo decía, bueno, mi mamá no me gusta ese nombre para nada, a mí me gustan los nombres De como verdad. Máximo, los nombres, ¿cómo se dicen los nombres? Ay, eso, no me gustan esos inventos compuestos. Ok. Entonces, entonces yo le puse ese pedacito de nombre, pero da la casualidad que estuve investigando y entonces Can significa poder en alemán, casualidad, pues. Entonces yo dije, Andrea Can, wow, es un nombre demasiado poderoso y es memorable para el marketing, así que así me llamaré y me quedo así. Y así, y son carteras, me escribieron por ahí. Sí, es marroquinería, y bueno, surgió porque voy a una asociación donde cosen bolsas de tela, tote bags, está hecho por manos migrantes. Es una Excelente. asociación Muchas muy gracias. linda que me ayudó. Bueno, Muchas gracias, Andrea. Vamos a ir cortitos porque varias manitos que parece que quieren sí, 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 compartir. está bien, está bien, está Muchas bien. Bueno, gracias, me Andrea. encantó compartir con ustedes. Súper. ¿Qué Bueno, más? ¿Qué más sigue? Belinda. Qué linda. Hola, buenas noches. Perdón que me uní tarde. Hoy la verdad es que estoy recién operada. Bueno, ahora les cuento. Mira, yo me perdí todo esto de estar dentro de la ballena, así que voy a resumir lo que interpreté. Yo diría que salí de Venezuela engañada, porque yo pedí permiso en mi trabajo, era profesora, y pedí 3 meses de permiso remunerado y me lo ofrecieron, o sea, me lo aceptaron y vine a visitar a mis 3 hijos que estaban acá. Ya ellos me decían desde hacía mucho tiempo que me viniera, hay uno que tiene aquí 15 años, el otro tiene como 10 años acá, y la que menos tiene como 8. Y yo decía que no, que no, que no, que no. Bueno, me vine en el 2020 con ese permiso de mi trabajo y bueno, me tomó la pandemia. Yo llegué el 16 de marzo y cerraron todo el 19 de marzo 2020. Ok, me quedé acá, me tocó reinventarme, fue mi primera reinvención, empezar a dar clases por WhatsApp con un internet muy malo, clases que solamente en el WhatsApp hacía algunas cosas con formularios de Google Form y todas las tareas con videos y bueno, me tocó muchísimo y además me costó porque no era nada yo avanzada en la era digital. Bueno, eso fue como lo primero. Ok, ya después de que empezó las vacaciones en mi trabajo, yo no me regresé, Brasil estaba cerrado, todo el mundo me decía que me quedara. La verdad, yo no me daba cuenta de lo mal que la pasaba en Venezuela. Y bueno, Mm, estando aquí en Argentina, me gusta. fue que cuando empezó a pasar la pandemia, yo empecé a ver el mundo que había aquí, o sea, la cantidad de oportunidades que tenía y lo que las demás personas me decían, porque yo sufrí como una especie de shock realmente, porque no era mi plan, o sea, estaba dejando mi profesión, mi pareja, mi casa propia, bueno, a vivir al mundo VICA, el mundo de la incertidumbre. Y bueno, empecé a tramitar mi DNI ya como tenía como 10 meses aquí porque no lo había decidido. Y bueno, ahí empecé a trabajar, o sea, yo nunca postillé ningún documento, nunca hice nada porque venía era de visita. Empecé a trabajar limpiando, me costó mucho cuando siempre fui muy desprolija con la limpieza.
Me tocó limpiar bastante y me encontré con cada caso. Mira, la humildad se apoderó de mí. Bastante, bastante. Bueno, limpié muchísimo. Después me formé con AMIA como cuidadora. Empecé a cuidar personas adultas. Y bueno, en algún momento mi hija se había casado en Bariloche, no pude ir por la pandemia. Y bueno, iban a ser mi nieto y fui para allá. Pasé 5 meses en Bariloche. Espectacular Bariloche, enamoradísima. Mi hija quería que me quedara, pero yo sentía que no, no, no. Bariloche es muy costoso y me sentía que yo iba a ser como una carga para ella. Estuve ahí con ella, trabajé, cuidé niños. Ahí fueron mis primeros niños que cuidé. Yo era profesora universitaria y no pensaba que me iba a ir bien cuidando niños. Sin embargo, cuidé, me encantó a mí. Y bueno, después me regresé para acá. Yo había dejado pagando un monoambiente donde vivía aquí en Capital. Y bueno, empecé a trabajar como niñera, me fue muy bien, le cuidé niños a rusos, a ucranianos, a brasileños, a venezolanos. Bueno, de verdad, amé cuidar niños. Sin embargo, yo decía, o sea, yo estoy como para algo más. Y Mm. bueno, un momento me dio como esa hada madrina, que fue una chica venezolana que llegó, yo la recibí, le enseñó lo poquito que yo sabía, y ella me dijo, ay, Beli, en LinkedIn hay un trabajo y me parece que es bueno para ti. Y yo le dije, ¿cómo se llama la empresa? Ella me dijo. Y yo fui a la empresa, llevé un CV, el primer CV que entregaba. Y le dije, mira, me gustaría trabajar acá. Bueno, la gerente no está, ven después, escríbele por el correo, este es el Instagram, me dijo todo. Yo le escribí, nunca la mujer me respondió, volví a la semana y le dije, vale, yo quiero trabajar aquí, no sé, y tal. Y ella me contó de qué se trataba su empresa, no había empleo para mí, sin embargo, ella me dice, no, pero ¿y tú, profesora? Que yo le dije, no, pero es que yo en mi universidad daba resolución de conflictos, lo mío es habilidades de la comunicación oral y escrita, yo estoy con el diálogo, no sé qué, bueno. Y me dijo, ay, bueno, aquí hay un área, y estoy ahí en esa empresa, ya tengo 1 año y 8 meses ahí. Me encanta mi trabajo, lo amo, siento que soy muy productiva y ahora este año trabajo con migrantes, migrantes ecuatorianos que vienen a estudiar aquí. La empresa trae extranjeros a cursar carreras acá en Argentina. Este año ha sido duro, se ha venido, mucha gente se ha ido de la empresa, me asusta un poco, pero Mm. bueno, ayer me operé de Ah, la por eso decía que vesícula. estabas como Estoy averiada. convaleciente, sí, estoy convaleciente, pero estoy muy bien, estoy feliz. Yo creo que lamentablemente me duele, aunque me duela decirlo, no creo que en Venezuela me hubiera ido tan bien como me está yendo aquí. Muy bien. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Esa es la pregunta que teníamos al final. Cuando a veces uno le dice a la gente, ¿te da miedo integrarte al nuevo lugar? Sí, porque siento que traiciono. Y uno no traiciona, No, yo ¿no? con orgullo digo que soy Con venezolana orgullo no dice. y no ¿Viste? sabía que me dolía tanto después del 28 de julio, te lo juro que lo he llorado y lo he sufrido, más tengo la esperanza y la fuerza de que vamos adelante y que vamos a salir bien, de verdad. Y amo Pero este si país amas ese país, y ya ¿no? tengo 2 nietos ahora Sí, y sí. bueno, estoy muy contenta, la verdad, gracias. Yo creo que muchas gracias por tu testimonio. También tú dijiste algo muy bonito que también pasa, ¿no? Que es, es como esa frase que es de Emily Dickinson, no sabemos la altura que tenemos hasta que nos ponemos de pie. Bueno, es parecido a lo que tú dijiste, ¿no? No sabía lo mal que estaba hasta que salí. Sí, Porque sí, también es un mecanismo para soportar las cosas, no verlas, ¿no? sí, sí, sí. Pero está precioso lo que contaste, así que muchas gracias. Ahí Gracias a vemos otros ustedes. Sí, elementos. yo siempre lo quiero contar porque cada historia es distinta y cada Es persona es distinta. diferente, Pero pero mira, pero aparecen estos inspira. personajes mágicos, que yo creo que es súper importante, porque estos personajes mágicos no es necesariamente que sean mágicos. Son personas que si no le hubiésemos puesto atención, habrían pasado transparentes por nuestra vida. Se tiene que ver con haberle prestado atención a alguien en un momento particular que se transformó en algo mágico, ¿no? Pero tiene que estar como disponible y dispuesto a decir, si esa persona me tendió la mano, se la voy a aceptar, Sí, ¿no? sí, Así que totalmente. muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Castiela tenía la mano hace rato arriba también. Castiela, ¿cierto? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a tratar de resumir todo para que los demás también tengan oportunidad. Eh, digamos que la llamada que yo recibí, obviamente, igual que mis compañeros anteriores, fue la situación de calamidad que estaba ocurriendo en Venezuela. Yo salí en el año 2017
Y el primer choque fue, una vez entro a un supermercado muy famoso en el sector donde yo vivo y veo todas las neveras o las heladeras vacías, vacías, o sea, toda la parte que era carnes, queso y todo eso vacío. Yo trabajaba muchísimo y siempre iba a comprar a última hora de la noche para llegar a casa. Entonces, cuando entro, siempre entraba corriendo, agarraba y pagaba. Cuando me encuentro con ese choque de esas neveras vacías, me dio pánico. Yo dije, ¿qué van a comer mis hijos? O sea, tenía el dinero para pagar y no Pero no había había nada. alimentos, ¿ok? Eso fue como que lo primero fue la primera bandera roja que tuve. Después de eso, yo trabajaba en una zona de las Mercedes y era una zona que en ese año se daban muchas manifestaciones y mucha represión de parte de la policía y tuve desde mi ventana de la oficina yo veía a la gente corriendo, las bombas lacrimógenas, o sea, muchas veces me tocó salir corriendo del trabajo, irme caminando hasta mi casa porque no había transporte, o sea, fue una situación de verdad terrible, lo que me llevó como que a pensar en que tienes que salir. Me tocó hacer una auditoría, trabajar como personal experto en una auditoría para las normas ISO. Yo trabajo en la parte de propiedad intelectual y estoy conversando con mi amiga a la que me refirió y ella me comentó no, que se venía para Argentina, que era el último año de ella trabajando allí, que ya ella no, ya la hija estaba acá y ella se iba a venir. Y empecé a pensarlo. Y después, digamos que la llamada me la hace mi hija la menor, Mafra, que me dice, mami, ¿por qué no tratas de mandar tu currículum afuera y a ver si tienes la posibilidad de conseguir trabajo fuera de acá? Y bueno, y fue lo que hice, empecé a mandar currículum a varias partes. Esta amiga que se vino acá a Argentina, le mandé el currículum mío y la empresa con la que ella trabajaba le gustó el currículum y ella me dice, eh, aquí te quieren contratar, así que si te quieres venir, te puedes venir porque tienes el trabajo asegurado. Bueno, fue una buena noticia, empecé a buscar el dinero para viajar, conseguí el dinero para viajar, decidí venirme yo sola. A mi historia le puse como nombre protección, Ah, porque la primera idea era proteger a mi familia, proteger a mis hijas, ¿ok? Entonces, y la protagonista Salome, que es mi segundo nombre. es el Bueno, segundo. Ah, está notable sí, eso, el ¿eh? segundo nombre. Sí, entonces empecé a hacer los trámites y para los documentos y todo eso, apostillar, a legalizar títulos, eso lo pude hacer, gracias a Dios, y pude traer la documentación en orden. Y me acuerdo que para pedir la cita para el DNI, para sacar el DNI, para sacar los antecedentes penales acá, eh, traté de escoger calles que fuesen cerca de la oficina donde yo iba a trabajar para no pedir permiso. ¿Qué pasa? Que aquí en Argentina todas las calles se llaman igual. Igual. Aquí en Cava, en Mar del Plata, todos se llaman igual. Y General resulta Rivadeneira, general no sé cuánto. que, resulta que yo llego y pido la cita para Mar del Plata y yo no sabía. Entonces, pido la cita y todo, ya tenía todo listo y cuando ya estoy cerquita para viajar, una amiga me dice, pero pediste la cita para Mar del Plata, o sea, casi que me enteré saliendo del aeropuerto, o sea, que tuve que llegar aquí a Buenos Aires y a la hora tomar un vuelo, comprar un pasaje para irme a Mar del Plata para asistir a mi cita de antecedentes y mi cita para el DNI. Entonces, bueno, cuando llegué a Mar del Plata, el angelito que se me apareció fue una chica de un taxi. Yo andaba con la maleta, con el bolso, con unos libros, o sea, con todo el equipaje, y le pedí a la chica que me llevara hasta donde iba a sacar los antecedentes. La chica me llevó en su taxi. Cuando llegó allí, yo pensaba que tenía todo listo, me dicen, no, te falta pagar en el banco. Bueno, le dije a la chica, necesito ir al banco. La chica me llevó hasta el banco en el mismo taxi a pagar. Después tuve que ir a imprimir unas cosas. Y ese ángel, yo digo que es un ángel porque fue una señora que se portó súper bien. Yo dejaba mis cosas en el auto con ella y yo me iba a hacer las gestiones porque no podía andar con la maleta y con las cosas porque tenía que agarrar otros autos. Y la Y señora con dime todo su que no era paciencia en invierno, por lo menos. Dime que no estabas en Mar del Plata en invierno en ese corre-corre, por favor. bueno, fue en mayo, fue en mayo.
Bueno, pero la señora se portó súper bien. La señora me acompañó, ya me esperó en el auto a que yo sacara los papeles, a que hiciera el pago, me llevó a la cita y después le preguntó, ¿me puedes por favor llevar a un hotel que sea económico, que no sea muy caro? Me llevó a un hotel económico y bueno, de verdad le pagué y todo súper bien, fue un angelito. Me acuerdo que cuando estaba en Mar del Plata, yo lo único que hacía era llorar. O sea, yo bajaba al living del hotel porque era donde había el wifi para poder llamar a mi casa. Y obviamente cuando yo llamaba, no, todo está súper bien, esto es hermoso, todo súper bien por acá, pero cuando colgaba, bueno, eso era llanto, porque de verdad era fuerte. Yo me había venido sola y había dejado a mis hijos en Venezuela. Entonces, pero nada, después pude hacer mis gestiones, regresé aquí a Buenos Aires. Conté con el apoyo de unas personas que no conocía. Un amigo me recomendó a una familia acá y me dieron albergue en su casa como por 3 días mientras yo buscaba una habitación. Conseguí una habitación en un monoambiente compartido. Fueron momentos duros porque era un espacio súper reducido, un monoambiente. La chica lo compartió conmigo y con su bebé. Eh, Comencé a trabajar en la empresa donde comencé a trabajar bien los primeros días, después hubo una situación ahí como que de competencia con el dueño de la empresa y digamos que todo se fue al carrizo, pero seguí trabajando allí, pero en condiciones de hostilidad, realmente. Después entró la pandemia, en esa empresa trabajé 2 años, entró la pandemia y dentro de la pandemia me contactan de otra empresa de propiedad industrial y me ofrecen un buen sueldo y bueno, decidí cambiar de empresa y me voy a esta nueva empresa a la que trabajé. Y, pero durante todo este tránsito pude traer a mis hijas, me traje primero a Maffer, la pequeña, que tenía 17 años, después me fui trayendo a las mellizas y en Venezuela quedó mi hijo y mi nieto, que nació estando yo acá. Tuve la posibilidad el año pasado, en diciembre, de viajar a Venezuela, después de 5 años de estar acá. Y bueno, pasó lo que les había comentado, que me di cuenta que ya yo no era la misma persona y ya el país no era el Lo mismo. mismo. Y me sentí como fuera de lugar. Incluso, o sea, disfruté el ver a mi familia, compartir con mi familia, pero sentía que no pertenecía allí, porque lamentablemente el país no está todavía en condiciones de recibirnos. Ujú. Entonces, bueno, regresé de nuevo acá, estoy trabajando. Muchas veces tú tienes, bueno, me pasa que tienes la sensación de que quieres regresar, de que quieres que todo arregle, te dan como bajones, pero con la misma te levantas porque afortunadamente aquí he conocido muchas personas maravillosas que me han apoyado muchísimo, amigos de mi trabajo, el primer trabajo que tuve, tengo amigos, compañeros de trabajo que todavía hoy conservamos la amistad, en la otra empresa también tengo compañeras con las que tengo muy buena amistad, entonces son como cosas que tú empiezas a valorar, Mm. ¿ok? Como empiezas a ver lo bueno de lo que te está pasando. Castiela, y Y tú que estás en esta situación que tienes nietos, decías, ¿no? tengo un Sí, nieto en un Venezuela, nieto en sí. Venezuela. Eh, ¿Cuál sería lo que tú desearías de dejar de herencia para tu familia? ¿Qué Bueno, quieres que hereden de ti, de la abuela? de herencia, el valor y el coraje, porque no es fácil tomar la decisión de dejar todo lo que tienes para lanzarte una aventura incierta. Ujú, Hay que tener bolas, como dicen acá, ujú, o como decimos en Venezuela, para hacerlo. Y ese valor te lo da justamente el querer lo mejor para tu familia. Eso ujú, es lo que te lleva a eso. Y de la población migrante anterior, es verdad lo que tú dijiste, o sea, la migración siempre ha existido y recuerdo que en Venezuela los migrantes, siempre tuvimos migrantes, pero para nosotros los venezolanos el migrante era una persona importante, o sea, uno le tenía como respeto y admiración, incluso yo eso muchas veces lo criticaba porque, o sea, valoramos más al migrante cuando te dicen, no, él es de México, entonces, wow, de México, y está aquí, pero bienvenido, o sea, tú quieres darle como lo mejor.
Esa era la posición del venezolano con relación al migrante. Entonces yo pienso que eso sí se puede lograr. Eso se puede lograr, tener como ese sentido de pertenencia, porque así como te digo que nosotros éramos recíprocos con ellos, que sentíamos esa admiración, ese respeto por el migrante, por el que venía de afuera, eh, ellos también tenían sentido de pertenencia. Ok, en mi familia están emparentados, mi mamá tuvo como pareja un portugués, y los portugueses en Venezuela son más venezolanos que los venezolanos. Sus hijos son más venezolanos que los venezolanos, o sea, digamos que la integración se hizo como que muy, muy fuerte. Ujú, Yo claro. yo quiero llegar a ese punto. Ok, Yo es quiero como llegar a ese punto. agrandarles el país a tus nietos, ¿no? Es como que su país Sí, vaya de Venezuela hasta sí, Argentina, sí, sí, no que sí, tengan un así es. mundo grande, ¿no? Así es. Ujú. Está súper lindo. Muchas gracias, Castiela, Castiela, ¿cierto? Sí. Gabriela, Un gracias a ustedes. testimonio, un testimonio más, yo creo, por la hora, o son las 8 ya. Aquí son, sí, nos da chance un testimonio más. Uno Angie, más cortito, no sé, y Angie es precioso la también. última pregunta y nuestra sección de avisos. Gracias, Casti. Bueno, el mío es súper cortito porque además bien concreto con lo que significa Guáramo y lo que puede significar para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Que además compartimos un montón de experiencias, compartimos un montón de, sí, de inquietudes, de todo lo que se nos presenta en todo este proceso de emigrar, ¿no? Yo mi historia la titularía con el nombre de La transformación, porque como siempre les he comentado en los conversatorios anteriores, mi migración fue planificada. Se nos planteó cuando, de hecho, mi esposo me decía que cuándo nos íbamos a ir y la condición mía era que hasta que mi papá y mi mamá estuvieran conmigo, porque vivían con nosotros, yo no me iba de mi casa. Y una vez que ellos salieron, que mis hermanas ya se los llevaron del país, dije, bueno, es el momento. Y fue justo en ese momento donde, en el que han nombrado varias de las personas acá, de momento de crisis económica, hospitalaria, alimentaria, un montón de condiciones que no eran las mejores para quedarnos allá. Y dije, bueno, salgamos. Nos venimos para acá con el estudio hecho de un país que nos diera documento, que mi hijo pudiera seguir estudiando, que el idioma nos facilitara la convivencia, bueno, todo esto. Por supuesto, los comienzos nada fáciles, nos vinimos en un invierno, yo decía, ¿qué es esto? O sea, llueve afuera y llueve adentro, esto era una locura, yo no paraba de llorar, me metí al baño a llorar para que mi esposo y mi hijo no me vieran llorando, Claro. porque bueno, había que tener Guáramo y la fortaleza para la situación en la que habíamos elegido, pues. Después de todo ese proceso, yo no les puedo decir que pasó 1 o 2 años, pero, o sea, con exactitud, ¿no? Pero sí creo que fue más o menos ese el tiempo. Me consigo a esta gente maravillosa de Guáramo, con la que estamos ahorita todas. Y comencé a hacer esos cursos que ellas planificaron en ese momento, que fue la primera etapa de Guáramo. Mucho de crecimiento personal, mucho de herramientas digitales para personas, para mujeres, especialmente mayores de 40 años. Y eso empezó a fortalecer mi autoestima, a fortalecer mi crecimiento personal, a empezar a desempolvar esas cosas que las tengo, que las tenía en ese momento ocultas y Ujú. que por la comodidad, la transformación viene y me lo visualicé como la oruga, ¿no? Antes de transformarse en Mm, mariposa. eh, Está en la comodidad de su capullo, estaba yo en mi casa muy cómoda, trabajaba en mi casa, tenía mi propia guardería, económicamente me iba bien, estaba cómoda, pero era alrededor lo que no estaba bien. claro. Entonces, al venirnos acá, salgo de ese espacio de confort. Nos venimos a un país donde no conocíamos a nadie, donde a experimentar, pues a ver cómo nos iba. Por supuesto, la prioridad era buscar el colegio para el chamo, no sé qué, todo esto. Cuando conseguí a la gente de Guarama fue que hice el clic con que ya va. O sea, está bien, ya me adapté, ya pasé esa etapa del duelo, ya lloré lo suficiente, ahora estoy aquí, ahora tengo que echar para adelante. No hay de otra. Y fue cuando empezaron las palabras a hacerme ruido, ¿no? No, porque las emprendedoras, y yo decía, pero si yo no soy emprendedora.
Y después decía, ¿cómo que no soy emprendedora si tenía mi guardería y yo era mi jefa y yo manejaba mi tiempo? Soy emprendedora. Después, antes de salir a mi profesión aquí en Argentina, era empleada doméstica de una familia. Cuidaba a los niños y entonces yo aprovechaba y les metía actividades recreativas, pintura, les enseñaba las letras, mucho de lo que es mi profesión, yo soy docente. Y después me empiezan a decir las chicas, pero Ángel, tú estás para más, tú puedes más, o sea, no te quedes con eso y tal. Y yo dije, la verdad es que sí. Empecé a moverme con el tema del título, que ya la semana pasada, sí, la semana pasada, no, salió la convalidación y todo el cuento, bueno, fue un Oh, logro obtenido. felicitaciones. Gracias. Este, y fue donde dije, la verdad es que sí, ya está. Pero mis hadas madrinas en ese momento fueron estas chicas, Julieta, Liliana, Erika, que no está, Yoxaida, que la veo por acá en un letrerito, ese grupo que se armó muy lindo de esa primera etapa de Guáramo y que fueron las que me impulsaron y fueron las que me dijeron, tú puedes más, tú estás para más. Y Mm. gracias a ellas tomé la decisión de renunciar a ese trabajo en el que estaba, de enfrascarme en la convalidación de mi título, de ir hacia lo mío y gracias a eso estoy hoy en día trabajando en un colegio como maestra integradora. O sea, tengo una cantidad de logros y es la transformación ya hecha. Hoy en día puedo decir que tengo las alas formadas, que estoy en esa plenitud de salir a volar Ah, muy y bien. que lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy en un lugar que me gusta, que mi familia está bien económicamente, digamos, porque no estamos padeciendo las carencias que teníamos en Venezuela y que es gracias a eso, gracias a ese resurgir y de descubrir todas esas cosas que están dentro de uno y uno de repente no las despierta, no las Y desempolva. que el reto es aceptarlo. No solo, a veces uno sabe eso, pero no quieres aceptarlo, ¿no? El Exacto, reto es aceptarlo, es decir, a lo mejor soy buena para esto. Sí, pero yo no estudié eso, no estoy para eso, ¿no? El reto es, es, ok, lo voy a hacer, lo voy a probar, tengo que empezar a caminar. Uno tiene que elegir, es decir, uno empieza del principio. Eso es lo que a uno le cuesta mucho entender, no quiere empezar desde el final, ¿no? Con la cosa hecha. Y uno lo que y aprende tomar con la el migración es riesgo. que se empieza donde empieza, ¿no? Mira, y tus palabras, gracias Angelita, voy a compartir la última diapositiva porque tú me diste el pase, me diste el pase Ok, para lo último. Que la aventura del héroe lo lleva a redescubrir quién es, porque ahí está lo esencial. Es quien siempre ha sido, un valiente, un emprendedor, etcétera, y se le había olvidado. Es la imagen redentora y creadora que habita en cada uno que espera ser reconocida y restituida. Entonces la inmigración es una oportunidad, porque necesariamente te vas a contactar con lo más esencial tuyo, porque te obliga a sacarte todas las máscaras, todos los títulos, todas las cosas que uno se va llenando, como en Chile tenemos un monito que yo creo que en Argentina también existe, que es el equeco. Es un monito que tiene un chullo y está lleno de paquetitos. Entonces son los paquetitos que uno se va tomando en la vida. Está lleno de orégano, comino, no sé qué y tal, y no va así. Y la migración, si tú eres valiente, lo que te obliga a hacer es sacarte todos esos paquetitos y quedar así, con lo que viniste nomás, ¿no? Ese eres tú. Entonces la valentía está en decir, sí, pues esta soy yo. Y de aquí sigo. Sí, muchas gracias por su participación. Espero que les haya quedado cosas. Quiero que se queden con las distinciones, quiero que se queden con las cosas que han aprendido, quiero que se queden con la idea de que hay posibilidades de salir cuando uno está entrampado, ¿ya? Em, y también quiero que se queden con esto. Que Julieta y yo tenemos este podcast que lo pueden escuchar en Spotify, que hablamos justamente de la experiencia de las mujeres migrantes. Como Julieta y yo somos migrantes, pero le ponemos un poco de enjundia porque somos psicólogas, entonces hablamos de lo que nos pasa, lo que nos pasó, después ponemos un par de conceptos, un par de ayudas, y a veces no tenemos respuestas, a veces nos quedamos solo con la duda. El podcast se llama Con Acento Propio, estamos en Instagram, en Spotify, ahí les dejo también mi página y mi cuenta por si quieren hacerme alguna pregunta, si quieren que les mande información, libros, cualquier cosa que necesiten, les dejo
esa forma también de comunicarnos. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Escriban su historia, está bonito, escríbanla, déjala como un cuento para tu familia. Acuérdense que esta es una historia transgeneracional. La migración siempre es el comienzo de una historia de las familias, que después se cuentan después. Los primeros migrantes eran venezolanos que llegaron a Argentina, van a decir tus tataranietos. Ujú. Escriban esa historia para que no se pierda. ¿Cómo fue que pasó eso? Porque además, fíjate, que cuando pasa el tiempo, y esto ya está entre tus tataranietos, muchas de las cosas que ellos van a vivir como valores familiares no van a saber de dónde vienen. Y van a venir de acá, van a venir de esta historia. Entonces, todos los valores que ustedes le van a traspasar a su familia, que decían ustedes, del ave fénix, de la valentía, de ser tosudo, de escuchar la mano amiga y que van a quedar como cultura familiar, van a descubrir que viene de la primera historia de las personas que emigraron. Entonces yo las encoracheo, como dice mi hija, que lo dice como entre inglés y español, que escriban su historia de migración, porque es la historia del comienzo de una nueva etapa familiar. Y con eso las dejo esta noche y muchísimas gracias por la atención. Y Juli, no sé si tienes palabras. Gracias, Vivi, hermoso, la verdad. Voy a pedir que prendan las cámaras para tomarnos una foto, pues si no me regañan, pero agradecerte de verdad la calidez, el cómo, cómo nos llevaste a que cada uno escribiera su historia, por lo menos la pensara. Lindo todos los que compartieron, algunos nos toca el corazón porque la hemos acompañado un poco. Belinda creo que también viene de la segunda parte de Guáramo, esta es como la tercera. Eh, bueno, que sigan participando. De nuevo, como siempre decimos, inviten a otras personas. eh, Vamos a tratar de hacer comunidad. Estamos haciendo un grupo de voluntarios para poder participar, que para poder tener comunidad. Así que escríbanos. Me pueden escribir a Angie, me pueden escribir, o pueden escribir en el grupo. No sé si todos están en el grupo de conversatorio. Hay varios grupos de Guáramo. Pero sí queremos hacer, yo hablé con Castiela y con Francis, que ellas hicieron su video. César también fue el video más visto, el de César, pues todo el mundo tenía que ver con César con su video, porque, digamos, Guáramo se nutre de lo que hacemos todos, ¿no? Quizás algunos asumimos el rol de construirlo, de hacerlo. Guáramo ha crecido, ahora somos un equipo, antes éramos menos. Nos estamos formalizando y siempre el apoyo a ustedes le da sentido, todos estamos full, esto no es una cosa de que tenemos que hablar todos los días, pero es un espacio para el que quiera proponer algo para hacer, lo podemos hacer, le podemos dar la vuelta, queremos ir creciendo y pues con quién más que con ustedes que no, que le han sentido a este esfuerzo, que es muy bonito, es un esfuerzo porque hasta ahora uno tiene hambre, pero creo que la pasamos muy bien. Para mí es un proyecto de vida lo que hemos logrado con Guáramo. Me alegro profundamente que sirva para acompañar a otras personas y que, como dice Vivi, que cuente una historia que venga después y diga, bueno, aquel tiempo mi mamá hizo una vaina que se llamaba Guáramo y después vino y era un grupo y se hizo. Así que, bueno, bienvenidos todos. César, muéstranos tu taza ahora bien, por favor. Por favor, Por por favor. favor. Un café. Ay, nos tienen que Sí, mandar una para acá. César está en Estados Unidos, Vivi. Ah, es una taza. contamos en algún estado. ¿En qué estado está? No sé. No sé en qué parte está. Nosotros La hicimos foto, bien, después la vamos a foto. buscar, porque nosotros hicimos, yo también voy a chapear para el Día de las Madres, pero después no nos En dio, Atlanta, estoy en Atlanta. no nos dio. Ah, estamos cerca. Estamos cerca. Yo estoy en Miami. Estamos Ah, ahí a mitad de camino. ¿cómo te trató el Ya les voy a huracán? mostrar. Bien, me trato bien. Dentro de todo me trato bien. Ah, ok, ok. Pero me trató peor el Elena porque no lo esperaba nadie. Oh, Fue- definitivamente. Sí. Bueno, Atlanta también entró Elena. Entró con Sí, mucha lluvia. Sí. pero muy a la frontera. Muy a Sí, la muy en la orillita. frontera. Sí. Pero bueno, ahora estamos esperando la foto de Juli, que se nos No, fue Juli. ya va la foto, pero yo voy a chapear también con mi taza, pero tenía que cerrar el closet porque voy a quitar el fondo este. Miren, nosotros hicimos para el Día de las Madres Mm, unas tazas, pero bueno, no nos dieron los tiempos para rifarlas. Así que vamos a ver cómo las rifamos para el regalo de la octavita del Día de las Madres.
Pero mira, César, también tenemos una taza linda, mira. Una taza. Oh, Pon la tuya, qué César. Pon la tuya para una linda. foto, dale. Qué Una lindo, foto, una foto. Aquí queda una taza también. Uy, qué bella. Así a que ver, aquí. después A vamos a ver. mandar ¡Oh! para... Bueno, vamos a poner nuestras Bueno, cámaras, prendamos todas nuestras cámaras. Ya. bueno, No, juro. Se pueden peinar, tienen 2 minutos para peinarse. Bueno, ahí vamos. Ay, se metió. Mati es nuestra compañera también, es la hija de Vivi. Bueno, no hay duda, ¿no? Las ven y dicen que vamos a... Ahí vamos. 1, 2, 3. No puedo prender mi cámara. Ay, bueno, No sé qué está pasando. pero como vas a venir al próximo, te tomamos en el próximo. No te preocupes. Exacto. Yo lo voy a compartir por acá por el grupo. De nuevo, bueno, gracias a todos, al equipo que siempre nos acompaña, a la gente que siempre está. Hay gente aquí que se va a ganar un premio por asistencia porque ha estado los 4 conversatorios. Vamos a la mitad y le vamos a dar un premio por asistencia, por acompañarnos. Para nosotros es sumamente importante. César, tú estás ahí, tranquilo. Y no te vamos a regalar una taza, te vamos a regalar un imán porque ya te regalaron la taza. Sigamos construyendo, que creo que estamos haciendo cosas bonitas. No sé si Lili no puede hablar porque está afónica, no sé, ella ha ido escribiendo. Más, Shadi está desde el celu porque está también ocupado. Angie, ¿algo más que quieras agregar? No, que estoy súper feliz de verlos a todos nuevamente y que por supuesto los esperamos la semana que viene. Gracias a todos, gracias Vivi, hermoso. Y que nos escuchen en el podcast. Coño, por lo menos. Gracias a todas. Gracias, Ángeles, por invitarme a Gracias. este hermoso grupo. Gracias. 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 Feliz noche Nos a vemos. todos. Chao, chao. Chau. Chao, gracias. Chao, Chao. chao, Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Feliz noche. Chao, feliz noche.